Todos los meses, durante los periodos de luna nueva, compartiremos momentos de reflexión, entrevistas y meditación, tratando de fortalecer las manos de quienes hoy prestan un servicio en favor de la evolución humana y planetaria. Sintonías de unidad. Con la coordinación de hombres y mujeres de buena voluntad y miembros de la red de distribución de la Gran Invocación, en el aire de Mantra FM 91.9. Un nuevo aquí y ahora se presenta ante nosotros. Estás en la frecuencia de Sintonías de Unidad, un espacio dedicado a la energía de la buena voluntad. Nos unimos para compartir cómo el proyecto jerárquico es llevado a cabo por los seres humanos. Reconoceremos que el arquetipo de amor se realiza en todos a través del servicio, en cualquiera de los campos de la vida social humana. Actualmente, el planeta atraviesa una profunda crisis de transformación y la humanidad puede y debe ser un agente de esa transformación a través del servicio desinteresado. Reflexionando unidos, descubriremos y aprenderemos a reconocer y a emplear la energía de la buena voluntad. Recorreremos la obra de servidores de todas partes del mundo que nos hablarán de los diversos recorridos en los caminos de la evolución del alma. Gracias por escuchar y compartir Sintonías de Unidad. Novilunio de Cáncer, Sintonías de Unidad. Comenzamos con el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Hola amigos, hoy estamos compartiendo un nuevo novilunio aquí en el programa Sintonías de Unidad. Celebramos el novilunio de Cáncer, agradecemos a Radio Mantra esta oportunidad y a todos los que hacen posible este programa. Los que forman el llamado nuevo grupo de servidores del mundo son extraídos de todos los sectores de la empresa humana. Se los descubre entre los trabajadores creadores, los industriales y en los hogares comunes también. Hay científicos, educadores, médicos, religiosos, instructores espirituales, psicólogos, investigadores, docentes, filósofos, economistas y demás profesiones que ayudan a los que buscan a Dios y quieren comprender los misterios de la vida. Y sobre todo, ellos anhelan que todos los seres humanos se liberen de las ataduras y los condicionamientos. Hay servidores en todos los campos y en todos ellos se halla el espíritu de la luz y aman inteligentemente a sus semejantes. Todos los videos que se realizan acerca de los servidores que hemos estado tratando aquí en Sintonías de Unidad, los pueden ver en la playlist titulada Servidores de la Humanidad en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. ¿Qué haremos hoy como grupo? Presentaremos la vida y obra de Marie Curie. Terminaremos este espacio con una meditación. ¿Quién fue Marie Curie? Marie Curie, cuyo verdadero nombre era María Salomea Skolodowski, fue una científica polaco-francesa que realizó enormes aportes al conocimiento de la física y la química entre finales del siglo XIX y principios del XX, en un momento histórico en el que se consideraba que las mujeres no estaban capacitadas para la investigación científica
y eran rechazadas por las instituciones académicas, Marie Curie tuvo que enfrentar numerosos obstáculos para llevar adelante primero sus estudios y luego sus investigaciones. La motivaba una curiosidad inagotable y, en el espíritu positivista vigente en la época, la convicción de que el conocimiento llevaba al progreso de la humanidad y la ciencia mejoraría la vida de las personas. Marie fue pionera en muchos ámbitos. Entre ellos fue la primera mujer en recibir el premio Nobel, la primera persona en recibir 2 premios Nobel en distintas áreas, física y química, y la primera en ocupar una cátedra en la Universidad de París y en dirigir un laboratorio. Infancia, juventud y formación intelectual. Marie fue la menor de los 5 hijos de Bronisława Boguska y Władysław Skolodowski. Sus padres pertenecían a una familia empobrecida de la pequeña nobleza polaca. Su madre era una mujer culta, inteligente y sensible, que transmitió a sus hijas la importancia de ser independientes económicamente. Su padre era un profesor de física y matemáticas. Ambos fueron unos padres afectuosos, preocupados por transmitirles a sus hijos el amor al estudio y el conocimiento como herramienta de liberación personal. En una Varsovia sometida al Imperio ruso y tras varios levantamientos independentistas que terminaron en represión y ejecuciones, la élite polaca había decidido recurrir al estudio y al trabajo como forma de resistencia. Como parte de ese movimiento llamado positivismo polaco, los Skolodowski dieron a sus hijos una educación rigurosa. Marie realizó sus primeros estudios en un liceo para señoritas que tenía un doble programa de estudios, uno polaco clandestino, ya que tanto el idioma como las manifestaciones culturales estaban prohibidos, y el ruso oficial. En 1878, Marie se matriculó en el Liceo de Varsovia III, en el que se graduó con honores. Sin embargo, como los rusos no permitían la educación superior de las mujeres, no pudo realizar estudios universitarios. Para resolver tanto el problema de la educación femenina como de la tendencia antipolaca de los programas de estudios oficiales, los intelectuales de Varsovia habían creado la Universidad Volante, una casa de altos estudios clandestina exclusivamente para polacos, en la que las mujeres tenían la misma consideración que los hombres. En ella se iniciaron en las ciencias Marie y su hermana Bronia. Sin embargo, ambas sabían que para desarrollar una carrera como científicas necesitaban una educación formal en una institución oficial. La opción más adecuada era la Sorbona en París, que aceptaba mujeres, pero la situación económica de la familia lo hacía imposible. Por lo tanto, las hermanas hicieron un pacto. Marie trabajaría como institutriz para mantener a su hermana, que era mayor, en París. Y una vez que ésta obtuviera su título de médica, haría lo mismo por ella. Esta situación hizo que el inicio de la carrera académica de Marie demorara 7 años. Sin embargo, durante ese tiempo estudió sola matemática, física, química y filosofía, entre otras disciplinas. En el otoño de 1891, finalmente pudo viajar a París para comenzar sus cursos en la Sorbona. En 1893 se graduó en física y obtuvo un grado en matemática. El matrimonio Curie y sus investigaciones.
El ambiente parisino de esa época era mucho más libre que el de Varsovia, pero el acceso de las mujeres a los espacios de saber todavía estaba muy restringido. Si bien podían realizar estudios universitarios, no estaba bien visto que participaran en los espacios de investigación académica. En ese contexto, y dudando entre continuar en París o regresar a Varsovia a ejercer la docencia, en 1893 Marie conoció a Pierre Curie, un físico que realizaba sus investigaciones sobre magnetismo al margen de las instituciones parisinas. Pierre era tímido y brillante, tenía la misma pasión desinteresada por el conocimiento e iniciaron una amistad que terminó en matrimonio en julio de 1895. Con el apoyo de su esposo, Marie se propuso permanecer en Francia y obtener un doctorado. Su tema de investigación comenzó siendo el origen de los rayos que emitía el uranio, abordando ese problema que los físicos no lograban resolver desde la química. En ese proceso descubrió dos nuevos elementos, el radio y el polonio, por lo que decidió dedicarse a analizar el radio. Sin embargo, lograr la evidencia necesaria para que este elemento fuera aceptado por la comunidad científica implicaba aislarlo y obtener su peso atómico, tarea que le llevó varios años de trabajo en condiciones muy precarias y sin un ingreso económico. El matrimonio Curie tuvo dos hijas, Irene en 1897 y Eve en 1904. La maternidad no impidió que Marie continuara con sus tareas a pesar de las difíciles condiciones económicas que soportaba la familia. El esfuerzo tuvo su recompensa en 1903, cuando la Real Academia de las Ciencias de Suecia galardonó a Marie y Pierre Curie y a Henry Becquerel con el Premio Nobel de Física por sus estudios sobre la radiación. En 1906, cuando Pierre falleció en un accidente, Marie continuó sus trabajos de investigación, haciéndose cargo además de la cátedra en la Sorbona que había ocupado su esposo. Unos años después, en 1911, obtuvo su segundo premio Nobel, esta vez de manera individual, en química. Los numerosos premios que recibió le dieron gran popularidad entre la gente común y le abrieron puertas inesperadas. Así, pudo abrir un instituto del radio en memoria de Pierre y recorrió Europa y América dando conferencias y recibiendo honores, que ella aprovechó para conseguir fondos para continuar con la investigación. Muerte de Marie Curie. Durante sus investigaciones para aislar el radio, tanto Marie Curie como su esposo estuvieron sometidos permanentemente a niveles de radiación tan altos que tanto los cuadernos de notas como el predio donde estaba ubicado el laboratorio continúan contaminados hasta la actualidad. Pronto comenzaron a sentir síntomas de la exposición, tales como cataratas, afecciones en la piel, debilidad ósea y anemia. No obstante, Marie logró sobrellevar sus dolencias durante bastante tiempo hasta que en 1934 se le diagnosticó una anemia plástica que le causó la muerte el 4 de julio de ese año. El descubrimiento de la radioactividad, una revolución en la comprensión de la materia. El trabajo pionero de Marie Curie en el campo de la radioactividad comenzó en 1896, cuando decidió investigar para su tesis doctoral los rayos uránicos descubiertos por Henry Becquerel, quien había observado que las sales de uranio emitían radiación que velaba placas fotográficas sin necesidad de luz externa. Utilizando un electrómetro diseñado por Pierre, Marie midió sistemáticamente la radiación emitida
por diversos minerales, descubriendo que la pechblenda mineral de uranio era 4 veces más activa que el uranio puro, surgiendo la presencia de elementos aún más radioactivos. Este planteamiento era revolucionario en una época donde se creía que todos los elementos estaban ya descubiertos. Marie postuló la existencia de sustancias desconocidas basándose únicamente en su propiedad recién identificada de radioactividad, un concepto que ella misma acuñó. Entre 1898 y 1902, los Curie procesaron manualmente toneladas de pechblenda en un cobertizo sin calefacción ni ventilación adecuada, realizando miles de cristalizaciones fraccionadas para aislar trazas de los nuevos elementos. En julio de 1898 anunciaron el descubrimiento del polonio, elemento 84, y en diciembre del mismo año del radio, elemento 88, cuyas intensas emisiones radioactivas superaban en millones de veces las del uranio, desafiando todas las teorías vigentes sobre la estabilidad atómica. El aislamiento del radio puro en 1910, tras 12 años de trabajo exhaustivo, representó la cúspide de la carrera experimental de Marie Curie. Para obtener un solo gramo de cloruro de radio, procesó aproximadamente 8 toneladas de pechblenda, comenzando con residuos mineros donados por el gobierno austríaco tras extraer el uranio útil. El proceso implicaba disolver el mineral en ácidos, filtrarlo y precipitarlo, y recristalizarlo repetidamente, operaciones que realizaba en cubas de hierro con palas más grandes que ella, exponiéndose continuamente a vapores tóxicos y radiación ionizante. El radio puro, que brillaba con un misterioso fulgor azul en la oscuridad debido a su autoexcitación atómica, se convirtió en sensación científica y pública, capturando la imaginación popular como sustancia casi mágica. Las propiedades de este elemento eran tan extraordinarias que emitía calor continuamente. 1 gramo de radio mantiene una temperatura 1,5 grados centígrados superior a su entorno. Desafiando el principio de conservación de la energía hasta que se comprendió que la masa misma se convertía en energía. El radio también emitía 3 tipos de radiación, alfa, beta y gamma, proporcionando las primeras pistas sobre la estructura subatómica y allanando el camino para el modelo nuclear del átomo. Las implicaciones teóricas del trabajo de Curie fueron tan profundas como sus descubrimientos experimentales. Al demostrar que la radioactividad era una propiedad atómica independiente de la configuración molecular, contrario a lo que creían muchos científicos, incluyendo al propio Becquerel. Marie estableció que los átomos, considerados indivisibles e inmutables desde la antigua Grecia, podían transformarse espontáneamente emitiendo energía. Esta idea sentó las bases para la posterior comprensión de las reacciones nucleares y la física de partículas. Su meticulosa cuantificación de la actividad radiactiva llevó a definir el Curie-CI como unidad de radioactividad, estándar utilizado durante décadas en física nuclear y medicina. Paradójicamente, mientras su trabajo teórico desmantelaba el concepto clásico de átomo indestructible,
Sus aplicaciones prácticas del radio en medicina, especialmente en radioterapia contra el cáncer, la convirtieron en pionera de la física médica, fundando durante la Primera Guerra Mundial el Servicio de Radiología de la Cruz Roja y estableciendo los primeros protocolos para el uso seguro de radiación con fines terapéuticos, aunque ella misma subestimó inicialmente los riesgos de la exposición prolongada. El legado científico y social más allá del laboratorio. El impacto duradero de Marie Curie en la ciencia y la sociedad se extiende mucho más allá de sus descubrimientos experimentales, abarcando la institucionalización de la investigación científica, la promoción de las mujeres en la ciencia y las aplicaciones médicas de la radioactividad. En 1914 fundó el Instituto del Radio, ahora Instituto Curie en París, que se convirtió en epicentro mundial de investigación en física nuclear, química radioactiva y oncología, atrayendo a mentes brillantes como Marguerite Perey, descubridora del francio, y André-Louis de Vierne, descubridor del actinio. Bajo su dirección, el instituto adoptó un enfoque interdisciplinario inusual para la época, integrando física, química y medicina, modelo que inspiraría a los modernos centros de investigación oncológica. Durante los años 1920, lideró campañas internacionales para recolectar fondos y muestras de radio, especialmente en Estados Unidos, donde fue recibida como celebridad en 1921, donando gran parte para investigación médica en lugar de beneficiarse personalmente. Su compromiso con la ciencia abierta fue ejemplar. Publicó todos sus métodos experimentales detallados, permitiendo a otros laboratorios reproducir sus hallazgos sin restricciones patentadas, filosofía que contrasta marcadamente con la actual comercialización de la investigación científica. El papel de Curie como pionera feminista en las ciencias es igualmente significativo. En una época donde las universidades europeas apenas admitían mujeres, la Sorbona solamente tenía un 2% de alumnas en 1891, su doble premio Nobel demostró irrefutablemente la capacidad intelectual femenina en los campos más exigentes. Aunque evitaba declaraciones políticas explícitas, su mera presencia en puestos de liderazgo científico, directora de laboratorio, profesora universitaria, asesora de gobiernos, desafiaba los estereotipos de género. Educó a su hija Irene con los mismos estándares rigurosos que aplicaba a sus estudiantes masculinos, resultando en la primera madre e hija laureadas con el Nobel. Durante sus giras por Estados Unidos, insistía en visitar colegios femeninos y dar conferencias exclusivas para mujeres, sembrando inspiración donde antes solo había exclusiones. Sin embargo, su trayectoria también revela las barreras estructurales que enfrentó. Fue rechazada en la Academia Francesa de Ciencias en 1911 por un voto, en gran parte debido a prejuicios de género, y su candidatura al Nobel de Física inicialmente fue omitida, siendo incluida solo después de la insistencia de Pierre y un matemático sueco, Magnus Gosta. Las aplicaciones médicas derivadas de sus investigaciones salvaron incontables vidas, aunque también revelaron los peligros de la radiación no controlada. Las Petit Curie, ambulancias radiológicas móviles que desarrolló durante la Primera Guerra Mundial, permitieron localizar balas y esquirlas en heridos, reduciendo amputaciones y muertes por infecciones. Estimaciones sugieren que más de 1 millón de soldados fueron tratados con estas unidades, operadas en su mayoría por mujeres entrenadas personalmente por Marie. En tiempos de paz, el radio se usó inicialmente de manera indiscriminada en cremas faciales, aguas minerales y hasta juguetes luminosos, hasta que los casos de envenenamiento por radiación en las chicas del radio
Trabajadoras que pintaban esferas de reloj con pintura radioactiva llevaron a regulaciones estrictas. El Instituto Curie, bajo el liderazgo de Marie e Irene, desarrolló técnicas pioneras de radioterapia contra el cáncer, estableciendo protocolos de dosificación que equilibraban la eficacia terapéutica y seguridad. Hoy, el 40% de los tratamientos oncológicos aún utilizan radiación, heredera directa de sus innovaciones. Irónicamente, mientras salvaba vidas con aplicaciones médicas de la radioactividad, Marie subestimó los riesgos de su propia exposición crónica. Sus pertenencias, libros, muebles, vestidos, siguen contaminadas con radio 226 polonio 210, requiriendo manipulación especial incluso un siglo después. Conclusión. El fulgor imperecedero de un legado científico. Marie Curie representa la encarnación del ideal científico. Curiosidad insaciable, rigor experimental implacable y compromiso inquebrantable con la verdad. Cualidades que trascienden su época y continúan inspirando. Su historial personal de emigrante sin recursos, a doble laureada con el Nobel, desmiente los prejuicios sobre quién puede hacer ciencia brillante. Su enfoque interdisciplinario, fusionando física, química y medicina, anticipó la colaboración científica moderna, mientras que su ética de compartir conocimiento sin restricciones patentales contrasta profundamente con la actual mercantilización de la investigación. Los elementos que descubrió abrieron la puerta a la era nuclear, con todas sus paradojas. El radio que curaba cánceres también enfermó a sus manipuladores. La fisión nuclear que genera energía limpia también produce armas apocalípticas. En este sentido, Marie personifica las dualidades de la ciencia moderna, poder inmenso para bien o para mal, siempre dependiente de los valores éticos de quienes la manejan. Su legado humano es igualmente perdurable. Demostró que la excelencia científica no tiene género, allanando el camino para generaciones de mujeres, aunque el mundo académico aún está lejos de la igualdad plena. Sus cuadernos radioactivos son metáfora perfecta de una vida que sigue irradiando influencia décadas después, así como los isótopos que descubrió tienen vidas medias de miles de años. Su ejemplo de integridad intelectual y pasión por el conocimiento permanece vibrante. En un mundo donde la ciencia enfrenta escepticismos y negacionismos, la historia de Marie Curie recuerda que la búsqueda desinteresada de verdades fundamentales, por abstracta que parezcan, siempre encuentra formas de mejorar la condición humana. Como ella misma escribió, en la vida no hay nada que temer, solo hay que entender. Esta filosofía, combatir el miedo con comprensión, quizás sea su contribución más valiosa a la humanidad. Frases célebres de Marie Curie. Nunca debes tener miedo de lo que estás haciendo cuando es correcto. Debemos tener constancia y sobre todo confianza en nosotros mismos. Debemos creer que estamos dotados para algo. La autoconfianza es una de las claves que nos impulsan para superarnos día tras día. Estoy entre aquellos que piensan que la ciencia tiene una gran belleza. Se puede entender fácilmente que no había lugar en nuestras vidas para relaciones mundanas, acerca de su relación con su marido Pierre Curie. Yo soy de los que piensan, como Nobel, que la humanidad extraerá más bien que mal de los nuevos descubrimientos. Un científico en su laboratorio no es solo un técnico, es también un niño colocado ante fenómenos naturales que le impresionan
como un cuento de hadas. Nada en la vida debe temerse, solo debe ser entendida. Ahora es el momento de comprender más para que podamos temer menos. La vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero ¿qué importa? Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa, que esa cosa hay que alcanzarla, cueste lo que cueste. Con frecuencia he sido cuestionada, especialmente por mujeres, sobre cómo podría conciliar la vida familiar con una carrera científica. Bueno, no ha sido fácil. No puedes esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Con ese fin, cada uno de nosotros debe trabajar para su propio mejoramiento y al mismo tiempo compartir una responsabilidad general con toda la humanidad. Nuestro deber particular es ayudar a aquellos a quienes creemos que podemos ser más útiles. La mejor vida no es la más larga, sino la más rica en buenas acciones. La humanidad necesita personas que trabajen no para sí mismas, sino para el bien común. Las personas deben ser juzgadas por su valor, no por su posición social. Continuamos ahora con lo que dijo Vicente Beltrán Anglada sobre Marie Curie. El arquetipo del reino mineral, su puerta de entrada a los misterios, si puede decirse así, es el estado transmutatorio de los materiales que constituyen el mineral. Y cuando los esposos Curie llegaron a descubrir el radio, se había demostrado por primera vez en la historia del planeta que el átomo era sustancia de luz y que se podía liberar esa sustancia. A principios del siglo XX, coincidiendo con la gran determinación de la jerarquía en que dos discípulos, que fueron los esposos Curie, pudiesen descubrir el radio. El radio es una sustancia etérica desarrollada. Es la energía liberadora del séptimo reino de la naturaleza y al propio tiempo es el que se manifiesta como el primer reino mineral. Por lo tanto, los esposos Curie puede decirse que abrieron la era atómica. A partir de aquí suceden una serie de hechos y circunstancias a una velocidad de vértigo. Primero es el reino de Dios, lo demás vendrá por añadidura. Ese es el proceso más categórico y al propio tiempo más sencillo que puede darse a la humanidad, inteligente, y dejemos a los demás que hagan lo que puedan, y entonces vendrá el proceso de radiación, es decir, que lo que hicieron los esposos Curie en Francia, convirtiendo toneladas de pechblenda en radio, haciendo una transmutación alquímica de grandes proporciones, deberemos realizarlo nosotros, ahora con nuestros tres cuerpos inferiores, para poder alcanzar el radio, la luz de nuestra vida espiritual, y no mañana, sino aquí y ahora. Siempre el interés ha de ser el mismo, que nuestra vida no esté mancillada por el odio, ni por el rencor, ni por el orgullo espiritual. Sabemos, por ejemplo, que Einstein y los esposos Curie fueron iniciados. Digamos que pertenecían al campo de la ciencia, es decir, al departamento del maestro Hilarión. No podemos decir que en la fraternidad blanca no existan entidades de carácter femenino. Citamos, por ejemplo, grandes iniciados que han vivido entre nosotros en cuerpo de mujer, como Madame Blavatsky, Alice Bailey, Madame Besant, etc. O Madame Curie. En el terreno de la ciencia no hay un impedimento. Bueno, hasta aquí la presentación de quién fue Madame Curie.
los que están en el campo de la ciencia tal vez la conocían, otros no. Y es revelador lo que dice Vicente Beltrán Anglada, que tanto Madame Curie como su esposo eran iniciados de la rama del maestro Hilarión, que es el quinto rayo de la ciencia. Y bueno, y leyendo las frases de ella, vemos que sí, que no solo era alguien que desarrollaba el intelecto para la investigación, sino que también tenía un corazón abierto y que tenía cualidades éticas que valoraba muchísimo y que le daban el motivo para hacer investigación científica. Em, los que conocen la tabla de Mendeleev, que tiene como 104 elementos químicos, e incluso ahora últimamente se van agregando otros más, hace que el ir descubriendo los átomos más sutiles, con más número atómico más elevado, era toda una investigación, como lo fue el descubrimiento del radio y del polonio. El problema era que tenían radiación y la misma Madame Curie y su esposo recibieron todo eso. Bueno, ¿qué les parece, queridos compañeros, la vida de esta mujer? Francamente fantástica, es la vida de un discípulo. Yo me quedo con la frase, no hay que tener miedo, no hay que temer nada, simplemente hay que comprender, hay que conocer. Esa diferencia que hay entre el conocedor y el creyente. Y sobre todo la abnegación entregando precisamente su conocimiento, como haría un discípulo de la línea del segundo rayo, entregar su sabiduría, pues ella entregó la suya directamente a la industria, a las distintas universidades del mundo, para que investigaran. Es muy curioso esto porque lo que vemos ahora es que todo tiene precio y a veces, lamentablemente, no salen vacunas o no salen soluciones porque no estamos dispuestos a pagar o según qué historias. Por lo tanto, es una vida de entrega, de abnegación, de servicio público. Y además en una época difícil, porque en aquella época las mujeres era muy difícil que tuvieran el acceso a la educación y un reconocimiento. Ya hemos visto todo lo que pasó en Polonia y luego pues también todo lo que tuvo que pasar en Francia y puso en riesgo su vida. Ella no lo sabía, pero lo hizo todo de una manera tan natural por el amor a la ciencia, al descubrimiento, también por el amor a la humanidad, porque ella pensaba y además lo estaba aplicando para la ciencia, para la medicina, que sus descubrimientos iban a ayudar mucho a la humanidad en el campo de la oncología, diferentes campos. También se dice que tenían estas pequeñas ambulancias durante la guerra que salvaron miles de vidas. En fin, quizá esta faceta humanista tan profunda no sé si es tan reconocida como los premios Nobel que obtuvo, pero vale la pena releer algunas frases que tiene cuando habla de la humildad, del servicio, de la justicia, de la igualdad. Y voy a leer una: el deber de todo ser humano es contribuir al bienestar de la humanidad, que claro lo tenía, no se iba por las ramas. Nuestro deber, el deber de cada uno de nosotros, es contribuir en la medida de lo posible a ese bienestar de la humanidad y conectar con los dones que cada uno tiene, porque es curioso, y ella era una persona tremendamente dotada en el campo de la ciencia, pero nos insta y nos inspira a que cada uno conecte con los dones que posee, que confíe en sí mismo y que ponga esos dones al servicio de la humanidad. Bueno, quiero destacar la valentía que tuvo por seguir su vocación de científica y cómo fue sorteando todos los obstáculos que presentaba no solamente la época, sino su propia situación individual, ya que al escuchar y ver en su biografía, tuvo que superar bastantes obstáculos. Y luego, cuando ya estaba en la plenitud de su carrera, de su desenvolvimiento como científica, que sus descubrimientos, ella siempre hablaba de la humanidad, ¿no? Entonces, del servicio a la humanidad. Por lo cual creo que aquellos que han visto, incluso hay películas para ver sobre la vida
de los esposos Curie, realmente se puede ver cómo ellos han ido trabajando para estos descubrimientos que son y que fueron importantes para la humanidad. Recordemos situarnos en la época, ¿no? que ellos estaban realizando todos estos descubrimientos. Sí, su conducta marca la vida de un discípulo, ¿no? Ir avanzando a pesar de todas las dificultades, tener la mente superior abierta, el corazón también abierto por la frase que dice, el servicio a los demás, que es la característica del discípulo, realmente un ejemplo. Yo conocía un poco su trabajo científico, pero no conocía su cualidad y su valor humano y espiritual. ¿Qué dicen? Es un ejemplo a seguir, es un ejemplo de entrega total. Es como en la línea par se puede utilizar este tiempo para investigar en la meditación o para escribir un tratado de filosofía esotérica. Ella en su laboratorio, ellos en su laboratorio, realmente ahondan en un camino que realmente no todos siguen. El camino de la ciencia es muy especial. Hay que tener en cuenta que esto acontece en Francia. Aunque ella fuera de nacionalidad polaca, nacida en Polonia, Francia tiene un quinto rayo de alma y un tercero de personalidad. Por lo tanto, es un país que puede dar grandes pensadores y lo ha dado a lo largo de la historia. Y sobre todo grandes científicos. Y bueno, es una inspiración. En el centro educativo donde trabajo siempre se menciona cuando viene el Día de la Mujer o se nombra a todas estas mujeres como ella en muchos campos que han sido unas pioneras. La verdad que nuestro agradecimiento, y son una inspiración para este mundo en el cual todavía no hay una igualdad real entre hombres y mujeres en muchos diferentes campos. Entonces, el que haya estas figuras de referencia creo que es muy, muy importante, y recalcar ese valor humanista que tiene. Y bueno, que si hubieran muchos científicos como ella, cómo cambiaría este mundo, ¿no? Poner toda la tecnología al servicio del bien de la humanidad con esa buena voluntad, y no para crear más dinero, más armas, más guerras, sino al revés. Invertirlo en medicina, invertirlo en educación, invertirlo en bienestar social, invertirlo en cultura, invertirlo en las artes, y bueno, que cunda ese ejemplo y que florezcan muchas personas como esta. Gratitud hacia su labor. Marce, una frase final. ¿Sí? Una frase de ella que dice: el deber de todo ser humano es contribuir al bienestar de la humanidad. La sociedad avanza cuando trabajamos juntos por el bien común. Bueno, las frases de ella lo dice todo, así que, bueno, un ejemplo, como ha dicho Carmen, para todos, ¿no? Como servidores de la humanidad. Bueno, agradecemos la presencia de Madame Curie en la historia de la humanidad y ahora continuamos con el espacio meditativo. Muy bien. Nos preparamos para la meditación. Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Orientamos la mente hacia tranquilas y elevadas zonas. Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Emitimos una vez la palabra sagrada.
A medida que pronunciamos la gran invocación, visualizamos la luz, el amor y el poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Entonamos 3 veces la palabra sagrada. Gracias, Jesús, por dirigir el espacio de meditación del día de hoy. Y antes de irnos queremos anunciarles cuál será el tema de Sirviendo a la Humanidad, el programa de radio que se emite por aquí también por Radio Mantra FM, que se titula Sirviendo a la Humanidad. Y el tema del próximo miércoles será el ángel solar y el ángel guardián. Son 2 ángeles que están estrechamente relacionados con el ser humano, aunque muchos de nosotros, los seres humanos, no tenemos la sensibilidad como para percibirlos. El ángel solar se dice que es un ángel muy evolucionado, tiene todos los grados iniciáticos, es como un maestro de sabiduría que nos acompaña desde que nació el ser humano, ¿no? Desde la época del el hombre animal, el hombre de las cavernas, adquirió la presencia del ángel solar y como un alma individual, ¿no? Es el momento en que se individualiza el hombre animal y se produce el nacimiento del reino humano, el 4. Y desde aquella época hasta ahora nos sigue acompañando y inspirando, dirigiendo en la medida que escuchamos su palabra en el silencio, y nos lleva hasta la 4ª iniciación, ¿no? Y después él vuelve a su nirvana cósmico en el mental cósmico. Enorme agradecimiento para este ángel solar que ha hecho, y se dicen que es un gran sacrificio ha hecho de descender tan bajo y acompañarnos durante tanto tiempo. Y el ángel guardián, que es más conocido porque nuestras madres nos decían que había que invocarlo para que nos cuidara cuando éramos chicos, para que no tuviéramos accidentes, pero es un ángel que nos acompaña también toda la vida y nos protege de los peligros físicos, emocionales y mentales. Y también se dice que ese ángel solar
que nos acompaña es el mismo vida tras vidas. Incluso hay una cita de Vicente que dice que cuando ya trascendamos la etapa de los maestros de sabiduría y, por ejemplo, administremos un planeta como logos planetario, el gran arcángel que acompaña a ese logos planetario es el mismo ángel solar que nos acompañaba a nosotros. Es decir, que el ser humano, el ángel guardián que nos acompañaba a nosotros. Y es decir, que evoluciona junto con nosotros, ¿no? Y bueno, los dos a veces se los confunde. Nosotros vamos a explicar bien todo lo que se trata de un ángel y de otro el próximo miércoles, por aquí por Radio Mantra, a las 13 horas de Argentina, 18 horas de España. Si quieren seguir viendo videos de esta temática espiritual, pueden aceptar la sugerencia de pantalla. Nosotros les agradecemos hoy su presencia y les enviamos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta siempre.